Bueno, buenos días. Estamos hoy con nuestro segundo conversatorio del mes de diciembre. Vamos a esperar entonces a que lleguen, que se anote Leopoldo, que nos lleguen las personas que están a bien acompañarnos hoy. Hola Marco Tulio, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante y bueno, esperamos que lo disfrutes. Vamos a esperar a Leopoldo, que debe estar por ahí. Estoy cuadrando ahorita, ya Leopoldo se conectó. Leopoldo se conectó. En cualquier momento Leopoldo se une al grupo. Epa, Leo. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Me Hola, escuchas? Armando, ¿cómo estás? Sí te escucho, no te veo, pero ahora sí te vi. Ok, ¿Cómo perfecto. estás, Está Armando? ¿Qué me bien, cuentas? vale. Bien, todo bien, vale. Estaba acompañándonos Marco Tulio. Marco, para que se te haga agua la boca. Ahorita hace un ratico estaba haciendo hallaca. Bueno, amarrándola realmente. Mi trabajo es operativo, pero, pero bien, todo Yo las bien. hago mañana. Ah, buenísimo, buenísimo. Hoy ya deben estar, Mira, de tú hecho, sabes que oye, no sé si me están escuchando bien, pero yo creo, no sé cómo está ahorita el tema de la conexión e no, internet, ¿cómo lo estás está recibiendo floja. tú, Arnaldo? No, estaba escuchando ahorita el relojito dando vueltas. Eh, Tú estás en el... Ah, ya Marco Tulio dice que consiguió hoja para hacer las hallacas. Buenísimo, buenísimo. A Víctor, ¡Qué bueno! bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por Víctor, acompañarnos. oye, qué bueno que Víctor se conecta, nuestro amigo Sí, Víctor de Guacara. qué bueno, Víctor, ¿verdad? Estamos... Ah, Marelvi también. Oye, Mare, qué chévere, desde España. Luis Ferrer, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que cuando tú quieras, Leo, arrancamos. Mira, aquí tenemos también la gente de Heigelink, se está Sí, conectando, aprovechamos y los saludamos. qué bueno, sí. Excelente ayer el webinar de Gustavo Yepes. Excelente, excelente. De verdad que Heigelin tiene ese don de conectar gente chévere. De verdad que hasta ahora todas las personas que he conocido a través de Heigelin, oye, son A número uno, de verdad, A número uno. Están, Empezando están por Marelvi. tejiendo, están tejiendo una red de valor bien interesante y además que, oye, están bastante activos, qué bueno, Sí, porque justamente es una necesidad en este momento. Así que correcto. gracias, Heigelink, por estar atentos a la conversación. Bien, Arnaldo, entonces fíjate, vamos a Arrancamos. arrancar la historia personal. Mira, Arnaldo, tú sabes que a mí me llamaba la atención que este tema dedicadito así solo, tú no lo hubieses propuesto antes, porque en casi todos los conversatorios tú hablas de la historia personal. Correcto. Le Y llegó su momento. justamente por eso de repente dije, bueno, si siempre se habla así de toquecitos, resulta que, bueno, vamos a dedicarle una hora a desarrollar ese tema y reflexionar sobre todo, que yo creo que es al final el secreto de estas reuniones que tenemos todos los viernes, a Claro, reflexionar claro, un poco Arnaldo, sobre esto. porque fíjate, si había salido en tantos temas que hemos nosotros tratado, eso ya nada más con ese hecho muestra lo transversal
y lo importante que es en nuestro hacer, en las cosas que no pasan, en correcto, la manera como estamos viviendo. correcto. Entonces, oye, mira, cuando tú lo propusiste y lo colocaste allí, dije, no, totalmente de acuerdo con Arnaldo en tratar este tema. Ahora, ¿cómo lo vamos a enfocar? Porque creo que aquí está la sustancia. Sí, ¿La historia definitivamente. personal nos sirve como una explicación o como una justificación? Cuando yo leí ese interrogante que tú planteaste, yo dije, interesante el enfoque. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar eso y cómo nos vamos a ir metiendo, porque puede servir de una u otra, pero no se adelanten, que eso ya lo vamos a tener chance de conversar. Exacto. Luego, tú agarras y colocas en el planteamiento qué entendemos por historia personal. Muy importante hacer esa definición, ese marco, establecer el Claro, marco. Nos paseamos o nos vamos a pasear por cómo influyen en nuestras creencias, en nuestros valores, en nuestros juicios, en nuestros hábitos y en nuestras acciones. O sea, imagínate la importancia que está teniendo esa historia en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que creemos y en la manera como interpretamos el mundo en que vivimos. Luego vamos al punto de la importancia de revisarla, o sea, revisar esa historia personal. ¿Tendrá sentido hacerlo? ¿En qué caso es importante hacer una revisión? Y luego si nos metemos de lleno en explicación o justificación, es ese dilema en donde va a depender la posición, cómo actuamos en el mundo. correcto. Arnaldo, gracias por plantear el tema y ahí lo tienes. Cuéntanos Ok. cómo nos comemos esto de historia personal. No, bueno, en principio la idea surge por mi historia personal, porque de alguna manera nosotros siempre estamos conectados con eso, queramos o no queramos. Y la primera vez que yo tuve contacto con ese tema en particular, porque de alguna manera, de manera transversal, como tú comentaste, a veces se toca, pero directamente el punto de analizar como tal la historia personal no sucedió sino a raíz de mi certificación como coach, que me pareció espectacular esas clases, me llegaron de una manera muy directa, hice todos los ejercicios que había que hacer con relación a él y bueno, de alguna manera lo internalicé. Y por eso es que muchas veces, como tú lo has notado, Leo, lo toco, porque me parece de particular importancia en nuestra vida revisar esa historia personal, porque, y me parece que de hecho diciembre es una época ideal, porque nosotros en diciembre muchas veces lo que hacemos es utilizar el momento de reflexión, y yo creo que este año es particularmente importante considerarlo, sobre todo por todas las cosas que nos han pasado y que de alguna manera nosotros perfectamente podemos hablar en el futuro de que el año 2020 representa un hito en nuestra vida, porque pudiéramos hablar antes y después del 2020 por todas las cosas que pasaron, que hubo un detonante, a veces es hasta irrelevante quién lo detonó, el punto es que hay un hecho real y hay un cambio a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, y todas esas cosas son importantes considerarlas. Pues. Entonces, ¿por qué llevamos el tema de la historia personal a nuestro conversatorio el día de hoy? Simplemente porque la historia personal, como la entendemos nosotros, por supuesto, y de hecho lo ratifiqué con Leo, porque nosotros siempre nos reunimos antes, la historia personal es esa parte de nuestra vida que nos ha ido conformando. O sea, dónde nacimos, con qué padres tuvimos, en qué familia nos desarrollamos, a qué colegio fuimos, cuáles fueron nuestras novias, cuáles fueron... Oye, Leo, se desconectó Leo ahorita. Bueno, voy a continuar con la idea, pero ¿me escuchas, Leo? Es que ahorita te Sí, desconectaste. sí, te Sí, escucho, ok. te escucho. Bueno, como le decía, las relaciones, a qué colegio fuimos, qué compañeros tuvimos, qué, qué fue el contexto de nuestra vida en esos primeros años de nuestra existencia y que como bien me lo enseñaron a mí y trato de comentarlo como lo que yo entendí, que fue en ese momento que me lo explicaron,
surge un proceso que a mí me pareció bien importante en mi vida, que es darme cuenta que la realidad no existe, como la verdad tampoco existe. De alguna manera depende de cómo la estamos viendo de manera personal. Y ahí es donde entra justamente la historia personal. Porque nosotros a raíz, y ese va a ser el segundo punto, a mí me gustaría que Leo lo desarrollara ese primer punto también para que le dé su enfoque, por supuesto, que se crean una serie de ideas que a veces son preconcebidas, asociadas a esa historia que tuvimos, a esas personas, como le dije, con quien compartimos, quienes fueron influencia en nuestra infancia, qué tipo de experiencias tuvimos. Hay veces, yo le doy gracias a Dios que mi infancia fue muy feliz, pero eso no es el caso de muchos. Hay personas que han tenido infancia traumática, o que no han tenido sus padres, o no han tenido un núcleo específico donde desarrollarse. Y por supuesto, cuando eso empieza a correr en el transcurrir del tiempo, empiezan a aparecer cosas que nos diferencian. Y entonces la manera como veo yo la vida en circunstancias idénticas van a ser probablemente muy diferentes a la que tuvo, por ejemplo, un compañero de clase, por decir algo, que sus padres eran divorciados, por decirte algo. Es por poner un ejemplo general. O un Entonces, hermano. exacto. O a veces que hay pérdidas familiares muy, muy joven. Entonces, todas esas son cosas, y la forma como se afrontó esa experiencia hace que nuestra vida sea vista desde nuestra perspectiva. Y esa perspectiva nos hace conectarnos con cosas que hay veces que funcionan y a veces que no funcionan. Entonces, por eso es que yo creo que es importante tocar ese tema hoy. No sé qué piensas tú, Leo, de lo que te entiendes tú por historia personal. Bueno, fíjate, más allá en este momento quiero referirme más allá de lo que entiendo, a hacer, tomar, por historia personal, tomar alguna de las cosas que tú has dicho, ¿no? Y creo que hubo una que dijiste que me movió, y es probable que en alguno de las personas que estén conectadas con nosotros ahorita también, cuando dijiste que la realidad no existe. Oye, no te creas, a cualquiera que le dice, mira, la realidad no existe, te quedas tú diciendo, bueno, ¿cómo que no existe? Si yo la estoy viendo, estoy viendo ese árbol, estoy viendo esa pared, estoy viendo lo que está alrededor mío, lo puedo tocar, y dice, coño, ¿cómo es esto que la realidad no existe? Entonces, me quedo ahí pegado, o sea, me quedé conectado con eso y quiero referirme a eso, porque la realidad, siguiendo tu idea, y tú me dices si por favor es eso lo que quisiste expresar, o si lo que yo estoy diciendo se suma a ello, la realidad no existe de manera pura y tal cual como yo la puedo estar viviendo. Yo puedo estar viendo son pedazos de ella y según mi interpretación. Entonces, mira lo que dice Marco Tulio, me pasó como a Leo, ¿no? Entonces, yo voy a aclarar ahorita, claro, voy a aclarar ese punto también. Me parece importante. Y profundo, y me conecto contigo porque, bueno, mira, sí, existe, pero yo veo una parte de ella, lo que estoy viendo no es la realidad tal cual es porque viene de mi interpretación, y de ahí es donde lo conecto, tal cual como tú lo hiciste, que mi historia personal está influyendo en la manera en la que veo la realidad e interpreto las cosas que me pasan. Entonces, ese es un primer punto, y me conecto con ello, que termina después formando, como bien vamos a desarrollar a continuación, viene a formar mis creencias, mis juicios, mis valores y la manera como respondo. Pero otro punto que también quiero incorporarle a lo de la historia personal, que evidentemente la manera en cómo nosotros vivimos, en la familia en la que crecimos, en el país en el que estamos viviendo o vivimos, en el caso de muchos de los que están ahorita conectados con nosotros que nacieron en Venezuela, hay muchos que ahorita están en otros países, entonces pueden incluso ver ese contraste entre las distintas culturas y las distintas formas, y van poco a poco, como está diciendo Mayra Güere, que lo escribió. Mayra, excelente tus publicaciones, me encantan. Aquí Mayra coloca
la realidad es según cómo interpreto la experiencia. Entonces, y esa experiencia y esa manera de interpretarla tiene que ver con la historia que he vivido. Y entonces Claro, ahí es donde yo veo la conexión de lo que tú estás diciendo. sí, Y para cerrar el primer punto y dejarte en lo que vienes a desarrollar, la historia personal, y con ese primer punto, ¿qué forma mi historia personal? Mi historia personal es solo lo que yo viví cuando estaba niño. Mi historia personal es lo que viví también cuando luego estaba en la adolescencia. Mi historia personal la estoy viviendo también luego cuando tenía 20, 30 años, 40 años. ¿Qué termina definiendo esa historia personal? Y aquí es donde yo quiero dejar este punto. La historia personal yo la voy construyendo desde claro. mis experiencias, y mi experiencia que alimenta esa historia personal incluso puede ser la que tuve ayer. Claro, Incluso puede ser la que tuve la semana pasada. Incluso puede ser la que tuve esta mañana cuando fui al Parque del Este a correr. Ya eso forma parte de mi historia personal. Por lo tanto, mi actuar hoy puede alimentar una historia personal que puede incluso ser diferente a esa historia que tuve cuando estaba muy pequeño. Y ahí queda la posibilidad de es transformación y de cambio. exactamente. Y ahí es que vamos a insistir nosotros porque esa es la idea de nuestro conversatorio. Y un poco aclarando el punto que yo creo que es importante, cuando yo hablo de que la realidad no existe, lo dije con toda la intención, porque de hecho hay, por supuesto yo ni me acerco a la filosofía profunda, pero he escuchado a muchos filósofos que hablan de que realmente la realidad no existe. Y como no, la idea no es entrar en detalle, realmente yo voy a hacer una analogía con algo que un psicólogo clínico en una oportunidad me habló y me dice, mira Arnaldo, si nosotros estuvimos en una fiesta de adolescentes o un poco más adelante y estuvimos los dos en la reunión y estuvimos el mismo tiempo y pasaron exactamente las mismas cosas en esa reunión o esa fiesta, probablemente nosotros después de algún tiempo contemos cosas totalmente diferentes. Probablemente digamos que estaban presentes personas que realmente no estaban, o que no estaban presentes personas que sí estaban, y probablemente construyamos una realidad asociada a ese evento que los dos vivimos en el mismo sitio, en el mismo momento, la misma hora, y eso de alguna manera dar como explicación. Y me gustaría si Marco Tulio me hiciera alguna referencia por escrito, si logra ver ese enfoque que le doy, porque la realidad, si nosotros la vamos a ver como objetiva, es esa, pero cada uno la vimos de forma diferente. Entonces, Mayra, gracias Mayra por tu acertado comentario. Mayra me dice, la realidad va de acuerdo también a mi filtro. Y ahí es donde está la historia personal. Y un poco no en contradicción, pero sí como un punto adicional a lo que dijo Leo ahorita. Yo sí creo que la historia personal se construye en nuestros primeros años. Nosotros seguimos, digamos, colocando ladrillos y frisando o reparando en el transcurso de nuestra vida, inclusive lo que pasó ayer o lo que pasó hace una hora, que puedo hacer la analogía con que a mí me tocaba amarrar a yaca y yo me conecto con mi historia personal donde me produce placer hacer eso porque es mi trabajo y lo conecto con mis años anteriores de juventud que se hacían, por supuesto, más hallaca y todo ese tipo de cosas, pero la conexión de mi historia personal con amarrar hallaca, que pudiera parecer un trabajo fastidioso, para mí es placentero, ¿correcto? Entonces, si probablemente hubiese existido un evento traumático asociado a ese amarrar hallaca, probablemente yo relacionaría el amarrar hallaca, que es una realidad objetiva, con algo desagradable, cuando no lo es. Entonces, yo siento que los primeros años son los que realmente construyen la historia personal y por eso es que es tan importante hacer la conexión con qué cosas me agradan, qué cosas me desagradan,
¿por qué lo hago? Es el cuestionamiento continuo, porque probablemente lo que Leo hizo ayer está conectado con elementos mucho más atrás. Y por eso que a mí me parece que lo que es la base de la historia personal se construye en nuestra infancia. Y, y nosotros al final lo que terminamos es, digamos que la casa se hace en esos primeros años de nuestra infancia, y lo que hacemos es, bueno, voy a tumbar esta pared y meto un cuarto nuevo, o voy a frizar, o voy a pintar, pero la estructura como tal es la que, según mi opinión, se forma en esos años. Y si nosotros tuvimos eventos traumáticos o eventos no desagradables en esos primeros años, probablemente nosotros sigamos construyendo nuestra realidad con base en una historia personal que está basada en eso. Entonces, lo que yo hice ayer, por ejemplo, se conecta es con mi historia personal de los primeros años. Por eso es que yo creo que es tan importante estarlo todos los días cuestionándolo. Fíjate, Arnaldo, ¿no? Una cosa, coincido en que, digamos que las bases, las estructuras de la historia personal vienen del tiempo de cuando estamos niños, cuando somos pequeños, de nuestro hogar. Y de hecho, y se va reflejando en la posición, y digamos hasta en la posición, digamos, directa que podamos tener en algún momento en relación a lo que nos está ocurriendo ahora. Cuando hice hincapié en que lo vamos construyendo en el día a día y que constituye desde mi mirada la historia personal, se enriquece con las experiencias que vamos teniendo, aunque sean recientes, Claro. Es justamente poder incorporar esa posibilidad de cambio que lo tenemos en el punto 3 del conversatorio de hoy. Comprendido. Y que viene asociado con cuando esa historia está en mí y yo siento que no me está siendo favorable para poder alcanzar algún resultado, algún cambio que quiero incorporar. Y entonces, y yo la veo con ese peso, yo creo que incluso le estamos de alguna manera tocando hasta el punto 4, con esto que estamos hablando ahorita sobre explicación y justificación. Cuando yo veo y digo, espérate, yo estoy consciente, hasta lo puedo hacer consciente. Oye, mira, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, y no solamente cuando estaba pequeño, porque esto puede venir incluso de situaciones que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, cierto, que van progresivamente permeando en las generaciones siguientes, y tú puedes ver incluso familias que tienen comportamientos similares y que vienen de eso, pues de esa historia familiar. Ya no solamente estoy hablando de la historia personal, sino de la historia familiar. Claro, que alimenta nuestra historia personal. Y que alimenta. Exactamente, y que va permeando, como dije. Claro. Ahora, oye, cuando yo tomo conciencia de eso y me veo hoy y veo las cosas que estoy haciendo y puedo celebrar incluso y agradecer esa estructura que tengo a partir de mi historia personal, y veo que estoy haciendo cosas y me monto allí, pero también puedo ver, insisto, de manera consciente, que hay en algunas cosas que siento que no me está ayudando, y que cuando me pongo a verla digo, oye, mira, ¿por qué respondo de manera directa? Te voy a poner un caso mío que aprovecho y yo creo que aquí en nuestros conversatorios nos sirven, porque nosotros mostramos o hablamos no solamente de lo que pudimos haber estudiado en nuestra formación como coach, como consultores organizacionales y en nuestra experiencia de vida, sino mucho también porque forma parte de situaciones con las que hemos estado lidiando, y por lidiar con ellas y pasar en ese proceso de pensamiento, de reflexión, es que le hemos buscado una manera de poder traducirla en ser generadores de cambio y de bienestar. Claro. Y desde allí te comento esto. Por ejemplo, yo dentro de mi historia personal tengo muy arraigado una respuesta y que venía haciendo y que yo consideré en algún momento que era de muy bajo perfil. O sea, mi respuesta, sobre todo en ambientes en donde habían muchos grupos, un grupo grande de personas, llámese escuela, colegio, salón, universidad, reuniones, mi posición era de muy bajo perfil. Y ese bajo perfil, cuando yo me puse, y de hecho, en una de las formaciones que tuve,
y eso para mí fue muy revelador, que yo varias veces ya he hablado de esa formación que estaba basada en las inteligencias múltiples de la doctora Elaine de Beauport. El curso ese se llamaba Mente y Paz. Ahí yo tuve 3 días, 4 veces por 3 días metido en esa sesión, y uno de los días estábamos haciendo un trabajo sobre cuáles eran los porteros que tenía cada uno de nosotros en algunas emociones. Mira, y resulta que yo ahí descubrí, no voy a contar el detalle porque no tendría sentido, pero yo ahí descubrí la historia de dónde venía mi bajo perfil. Mi bajo Qué perfil, interesante, ¿no? sí, ahí yo descubrí mi bajo perfil. Y mi bajo perfil no solamente tenía que ver con mi historia personal, tenía que ver con mi historia familiar. En algún momento les cuento eso, no lo voy a hacer ahorita, pero por favor déjenlo anotado porque eso quiero contarlo. Tiene que ver con mis abuelas. Imagínate, esto tiene que ver con mis abuelas. Bueno, Qué lo interesante. cierto es que sí, resulta que cuando yo me di cuenta de ese bajo perfil, de ese, oye, mira, no alborotes mucho, que ya va, eso venía de allí. Ahora, yo para poder dedicarme a mi labor, a lo que yo estaba haciendo, yo sentía que necesitaba darle más volumen a mi expresión, a mi voz, a mi participación, a lo que yo pensaba. Y entonces yo tuve que intervenir eso. Y eso fue un trabajo, bueno, mira, fue dale, hasta que logré hacer un cambio. Entonces, aquí lo que quiero es dejar 2 ideas y con eso, para abrir la fase siguiente, sí, efectivamente, la historia personal y la historia familiar influyen muchísimo y están de base en las cosas que hacemos y cómo interpretamos el mundo, pero también es posible intervenirlas y transformar en aquellos casos en los que sentimos que no nos están ayudando. Excelente. Me parece excelente ese comentario porque fue ilustrativo y demuestra que sí es posible. Fíjate que Mayra lo dice. Eh, bueno, se refería a algo que estábamos hablando antes, pero eso sería como decir que somos inamovibles y actualmente ya está descrito que nuestro cerebro tiene una gran plasticidad, por lo que siempre podemos cambiar. Efectivamente, Mayra, yo a lo que ya conecté con lo que había comentado, que de alguna manera nuestra historia personal nos forma en esos primeros años. Y estamos, y incluye a Leo porque sabe, yo sé que también él lo piensa, que la plasticidad del cerebro es justamente lo que nos permite estar en continuo cambio. Pero es que el cambio no se produce si no lo cuestionamos antes. Fíjate que el ejemplo de Leo lo tomo 100% porque es un ejemplo súper ilustrativo. Probablemente él pudo haber estado toda su vida con esa actitud de que no mantenga un bajo perfil, por decirlo como una condición. Y resulta que cuando él se da cuenta, porque es que tiene que darse cuenta primero, de que eso no le funcionaba, es más, era un obstáculo para su crecimiento profesional, entonces él empieza a intervenirlo y empieza a producir cambios. Y una demostración es que lo logra. Ahora, si no se hubiese dado cuenta, si no lo hubiese cuestionado, probablemente todavía, es más, probablemente no estaría en este conversatorio, porque la idea es mantenerse de bajo perfil. Entonces, yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Mayra, de que no somos inamovibles, pero sí hay unas estructuras que nos sustentan. Nosotros no podemos decir, voy a borrar todo absolutamente y arranco de cero. Eso es como el extremo opuesto. Yo y es lo que considero, por supuesto. O sea, insisto siempre que no es una opinión de clase magistral, es lo que yo considero que tenemos unas estructuras, que hay algunas cosas que nos gustan, otras que no nos gustan, otras que nos funcionan. Probablemente sean cosas que a lo mejor no le funcionen a otros, pero a mí sí me funcionan. Entonces ahí es cuando empieza ese proceso de que, bueno, es la parte esa como del ajuste fino del asunto. Pero si hay cosas que a mí me funcionan, los continúo de mi historia personal, y las cosas que no me funcionan la cambio, como por ejemplo el caso excelente ejemplo que puso ahorita Leo. Y yo pienso que pudiéramos entrar, aunque hemos estado hablando, ¿verdad? Nosotros, son 4 temas, 4 puntos que suben y bajan, porque realmente Está, está,
Están mezclados, Están es muy mezclados. difícil separarlo, No muy difícil podemos separarlo separarlos. con pinza. Separarlo Claro, con pinza es muy difícil y de hecho fíjate cómo ya desde el arranque, lo mismo que nos dice Mayra hace un rato, que nos lo escribió hace un rato, yo ahorita estaba aquí mientras que tú estabas hablando, paseándome por los comentarios, ella habló de la historia personal, es una construcción y me encanta la manera como lo dice Mayra, porque es verdad, fíjate cómo hace reflejo, insisto, y no vamos a seguir con eso, pero cómo arrancamos desde nuestra niñez, pero la vamos construyendo, porque al final lo que nos va ocurriendo es que las experiencias que vamos viviendo son las que nos van a permitir generar el cambio. Pero tomo el claro, punto que tú dijiste ahorita, Arnaldo. ¿Qué pasa? Si yo no lo cuestiono, mis experiencias muy probablemente terminen validando mi posición inicial. Entonces, y aquí viene ahí, a calzar perfectamente lo que dijiste inicialmente sobre la realidad, porque entonces la realidad yo la voy a seguir viendo con los mismos lentes iniciales de mi historia personal y si hay algo que quiero cambiar, probablemente ni lo noto y si lo claro. noto, se me puede hacer muy difícil cambiarlo porque mi experiencia lo que hace es que valida la historia personal. Y Y ahí es es en donde entra donde el punto de la podemos justificación. yo soy exactamente, ahí llegamos a ese punto de, bueno, mira, nada, ya, yo soy así y esto no lo voy a poder cambiar. Y que Conti, y aquí tomo muchísimo, con mucha fuerza, lo que siempre hemos comentado y lo que dijo ahorita Arnaldo hace un momento, y lo reafirmo porque me pasa a mí. O sea, cuántas cosas yo hoy tengo que he dicho y he pensado y he necesitado, y de hecho y estoy en ese proceso de transformarlo, pero todavía no lo he logrado. Pero entonces tampoco es que digo, cónchale, vale, pero ¿cuándo, hasta cuándo? No, sino que voy haciendo ajustes, me veo, reflexiono y desde allí entonces empiezo a indagar, oye, vale, ¿cuál es esta creencia? ¿Cuál es este juicio que estoy teniendo que me está manteniendo en este punto que yo he querido cambiar? Y ahí es donde también busco asesoría, tengo Correcto. conversaciones con otros coaches que me ayudan, porque a veces ese proceso de reflexión puede ser bueno para darte cuenta, o a veces incluso necesitas la mirada del otro y de hecho que en muchas oportunidades para Correcto. poder darte cuenta y para intervenirlo también. Y que conte que no estoy hablando de procesos de terapia profunda, no estoy, puede que existan algunos que vaya a esa necesidad, pero definitivamente no es nuestro ámbito de acción. Estoy hablando Exactamente. de ese tipo de conversaciones, de con esas preguntas, y yo creo que aquí ya te estoy dejando el plano clarito para que profundices en el tema de cambios de creencias, de valores, de juicio, en donde esas preguntas que son como reflectores, las preguntas a veces, y dentro del coaching, las preguntas lo que hacen es como ponerle luz a algo que estaba oculto. Y cuando lo ven, dicen, ay, mira, Correctamente. pero eso estaba allí, yo no lo había visto, yo no había visto eso. ¿Qué influencia tiene en mí? Otra pregunta, pan, y esa otra pregunta te dice, ah, vale, pero con razón, yo estaba empeñado en esto, pero mira lo que estoy viendo. Arnaldo, ahí te lo dejo. Excelente. A mí sí me parece antes hacer un poco, aunque el tema, el punto 2 lo tocamos, a mí sí me gustaría, por ejemplo, un pequeño minuto, oye, el tiempo como siempre se nos va volando, pero vamos bien todavía, que la secuencia entre creencias, valores, juicios, hábitos y formas de actuar, porque si nos lo llevamos, digamos, la píldora, yo pienso que nos va a ayudar mucho a todos los que estamos hoy conectados a ver esa secuencia, porque es que resulta que nuestra historia personal, como dije al principio, lo que nos dijeron, sobre todo las personas de influencia sobre nosotros, que no necesariamente son nuestros padres, son las personas muchas veces que hemos tomado como referencia en nuestra vida, se instauran unas creencias y esas creencias empiezan muchas veces a ser paradigmas incuestionables. Entonces, cuando nosotros tenemos creencias, entonces ya empezamos a adjudicar valores. Esos son muchas veces esos son mis valores y se habla siempre desde el punto de vista positivo, pero es que no necesariamente los valores son positivos, no son ni positivos ni negativos, son neutros realmente. Sin embargo, son nuestros valores y los defendemos a capa y espada. Resulta que esos valores
apoyándonos en esas creencias y en esos valores, emitimos juicios. Y hay veces que son juicios totalmente que están injustificados, son juicios infundados, son juicios que no tienen las prácticas esas de validación que son necesarias que siempre hagamos con relación a los juicios. Entonces, tenemos nuestros archivos con los juicios y entonces los juicios nos invitan a tener hábitos, que los hábitos cada día, lo que hace un hábito es que cada día se va consolidando más y llega un momento en que, ¿y por qué haces eso? Ah, bueno, pues yo estoy habituado a hacerlo. Por ejemplo, el caso positivo, por supuesto, de Leo, de su hábito de trotar, es algo que ya le hace falta, inclusive, periódicamente salir a trotar. Y probablemente cuando tienes esos hábitos, tienes formas de actuar. Cuando tienes esas formas de actuar, ya de alguna manera estás estructurada. Oye, Leo creo que está... Leo, ¿nos escucha? Ah, ok, sí, pero es que a veces la imagen no se pierde. Pero bueno, ese era el punto 2. Ajá. Sí, sí, lo que pasa. Bueno, fíjate, Arnaldo, en relación a eso que estabas diciendo, fíjate, poniendo un ejemplo claro, si yo, mira, soy trabajador en una empresa y resulta que me parece que yo tengo, oye, que esos muchachitos que están llegando a las empresas que creen que se las saben todas, esos chamos creen que se las saben todas. Ahí yo estoy teniendo una creencia que está asociada a que el valor que puede aportar una persona de mi edad o de una generación similar a la mía es mucho mayor que lo que puede estar aportando un joven que está entrando en una empresa. Y entonces, cuando vienen a estar proponiendo cosas y que además que son rápidos, y si tú no le llegas no le das el punto en 5 palabras, ya los perdiste. Entonces dice, y además, mira, no valoran la experiencia, no valoran el saber. Esos son creencias y juicios que pueden estar vivos dentro de una organización, claro, y que pueden generar choques y que vienen alimentados, sí, en parte justamente por lo que estás diciendo de la historia personal. Nosotros, la generación nuestra, oye, cuánto valor no le daba al conocimiento que tenían nuestros padres. Cuando estábamos en una reunión familiar, seguramente a ti te pasó también, Arnaldo, oye, cuando hablaba el abuelo, cuando hablaba el papá, cuando hablaba el tío que tenía, oye, mayor conocimiento por la experiencia de vida que tenía, eso era algo de mucho respeto, porque sabía que allí había una sabiduría, había un conocimiento, que oye, mira, que cuando hablaba el tío mayor, o cuando hablaba el papá o el abuelo, eso era todo el mundo callado porque personal. Ahora, hoy, por eso quería poner un ejemplo concreto, en cambio hoy resulta que, oye, efectivamente es así que un joven de 22, 25 en este mundo, y cuando tú te pones a ver, dices, coño, no, un muchacho de 25 años, 22 años, no importa, recién graduado, que está en una organización, oye, vale, déjame ver qué es esto que tú estás pensando, cómo lo estás viendo tú, porque ahorita todo este tema del conocimiento, de la sabiduría, del agregar valor, ya no está solamente en los mayores. Y si mi juicio, aquí quiero, correcto, si mi juicio que yo tengo es que el que verdaderamente tiene la palabra valiosa, importante, proviene de alguien que tenga más de 50 años, yo me voy a perder lo que está diciendo un muchacho de 25 que es sumamente valioso. Entonces, ¿qué me toca? Oye, yo creo que aquí la propuesta, y que conte que es una invitación, cada quien igual lo maneja como lo considere, pero yo lo que quiero ahorita es mostrar que si yo logro intervenir eso y decir, oye, déjame ver qué está diciendo. Exacto, y con relación a ese punto, Leo, hay una cuestión que parece un detallito insignificante, pero
en fíjate algo que tiene que valor y está diga a conectado alguien de con mi lo que tú edad, acabas de pero decir, también puedo porque, encontrar riqueza en por valor ejemplo, en las y valor en universidades, alguien que durante una diga época, ya en ahorita algo está que digo, más muchacho. laxo eso. Si alguien no llegaba con un maletín ejecutivo y llegaba con flu y a recibir clases, era una persona que estaba de acuerdo, que le está dando, estaba respetando la universidad. Resulta que, y lo digo por mi esposa que da clase, que muchas veces llegan muchachos en shorts con crocs, con una franela o una camisa playera, y de repente son unos muchachos brillantes. Pero entonces ya el juicio de que en mi cerebro dice, si el tipo no llega con flu, está irrespetando la universidad, entonces simplemente yo voy probablemente a decirle, mira, no seas irrespetuoso, vete para tu casa que estás como un zarapastroso. Y resulta que si nosotros nos ponemos a ver en perspectiva, no tiene absolutamente nada que ver la forma como alguien se viste con cómo es, o para el sitio que vaya. Inclusive, de hecho, esa idea del viernes, ¿cómo que se llama? Viernes libre, viernes informal, es un poco producto de eso, como para irnos adaptando, de que no necesariamente una persona tiene que ir con flu, corbata y un aspecto distinguido por decirlo distinguido. Fíjese que le estoy dando ya una connotación, está asociada a qué aporte va a hacer esa persona a una organización o inclusive a nivel de estudio, ¿no? Entonces, todo eso es una invitación, apoyándome en lo que tú hiciste también, a que se piense, porque probablemente ahí pueda estar la solución de muchas cosas y simplemente no nos cerramos porque el tipo simplemente llegó en short y crocs. No nos vamos a cerrar a su opinión o a su aporte a una idea porque simplemente está en short y debería estar en flu. Entonces, es importante y eso lo podemos extrapolar a miles de cosas, pues. Mira, total, Arnaldo, y tú sabes que hoy hemos dado hemos leído poca participación y creo que ahorita, y para unirlo, porque te vi que te estaba preocupando por el tiempo, Moria nos había dicho hace un rato, lo que es real y verdadero para uno no es lo mismo para el otro. Exactamente, qué bueno como lo planteó Moria Correcto. de esa forma. Ya si ya no está, eso es en Luego Honduras tenemos ya. por aquí, también tenemos que nos dice Marco Tulio, nos había dicho hace un rato sobre lo de la realidad, es como la relatividad, como tú imagínate, muy bueno lo que nos dice. Sí, Mayra también nos dice, tengo que cuestionarme y pone el me en mayúscula para que comience a dar un cambio. Y fíjate que tiene que ver con el punto de Wow. poder transformar o de revisar nuestra historia personal. Gracias, Maura. Agencia Newlin nos dice, antes se decía hacer consciente aquello que se encuentra escondido dentro del Qué bueno. inconsciente. Qué bueno eso. Eso es justamente ese actuar reflexivo y el tratar de entender mi acción repetida en algo que yo quisiera que cambiara. Mira qué está pasando aquí. Excelente también. A Liria Villasmil. Los mejores juicios No, de y uno mismo por lo diciembre general también, suceden Leo, con es la un buen avanzada edad. momento para Es importante reflexionar al destacar que respecto, a en cualquier diciembre. edad es válido. Poner como una Evitar el revisión ya de para todos qué. esos Oye, esto es detalles. una mirada Es interesantísima un momento propicio. para cuando vamos cumpliendo años y poder entender que podemos transformándonos y cambiar. Gracias por ese comentario. Por eso, además, la temporada nos ayuda. La temporada nos ayuda. Eso es. Y al final tenemos el último, el más reciente, que también es de Agencia Newlin, que nos dice, no solo hay que Pero sigue ser, siendo, sino también parecer, y las formas eran importantes. Ahora la gente se viste con blue jean rotos, antes la ropa se remendaba. Interesante eso. Fíjate, interesante eso. Ahora fíjate, María el sí, Pilar. pero ajá, es que creo que aquí hay un Sí, punto muy, muy bueno para mostrar temas de juicio y creencia, que es lo que estábamos hablando ahorita.
Es cierto, y hay organizaciones que requieren eso que está diciendo Agencia Yulín, y trabajo y profesiones, María del Pilar, y trabajo y profesiones que lo requieren hoy en día también. Pero resulta que eso ha cambiado en otros trabajos y en otras profesiones, en donde son un poco más informales, porque la manera de vestir no tiene esa valoración que tienen otras profesiones y en otros momentos. Ahora, nos vamos a poner a pelear porque, oye, antes era No, mejor eso, vamos cuidar bien. esa pienso forma, que pudiéramos ya entrar en eso el punto entraríamos 3 en un proceso de y nos da debate de chance para el juicio 4 que también, que es creo la que no es el importancia de momento. revisar, Sin aunque lo hemos embargo, hablado, lo quiero mostrar porque y qué bueno que María del Pilar lo la trae. importancia, Gracias, María del vale la Pilar. pena Arnaldo, resaltarlo. ¿cómo vamos con el tiempo? Es un factor, un ejercicio, un hábito que yo invito a que todos lo hagamos, es qué cosas estoy pensando yo que eran incuestionables Lo hemos o qué hablado. cosas me decía mi abuelo o me decían mis padres que yo en este momento lo estoy repitiendo de manera casi automática y resulta que probablemente no están dando los resultados que le daban a mi padre o a mi abuelo. Entonces, yo creo que aunque todo este año ha sido un año de reflexión porque la situación lo ha propiciado, a mí me parece que hay mucha gente que está hablando y bueno, y me parece muy apropiado. Bueno, ya se está terminando el 2020. Oye, apertréchese bien porque el 2021 va a ser del disparo total. Yo diría que las expectativas muchas veces hay que ponerlas en perspectiva también, porque probablemente el 2021 no sea que el 1 de enero del 2021 ya todo cambió, porque todos los procesos son progresivos. Pero ir con una esperanza yo creo que es bien importante. Sin embargo, a lo que ya para terminar la idea, Leo, disculpa, la idea en todo caso sería de poder utilizar estos finales de año, ponernos Sí. como si fuera una tarea, que yo creo que es interesante hacerlo como ejercicio. Oye, vamos a utilizar este Fíjate, diciembre así como para hacer una revisión de todo lo que dale, pasó dale. durante el año y de hecho el ejercicio que hizo Gustavo en su webinar fue bien interesante porque él habló de los 4 pilares que son la parte mental, la parte espiritual, la parte de relaciones y de alguna manera hizo un balance entre el pasado, el presente y el futuro. Y eso perfectamente podríamos hacerlo todos y yo creo que va a ser saludable. Dime, Leo. Ajá. Sí. Te iba a decir, cuando comentaste lo Qué del bueno. cierre del año del 2020 y la manera como se veía, que yo ahorita tengo un webinar junto con mi colega Ilse Rojas, que el webinar se llama El remate del ganador y el enfoque es cómo rematar el 2020 para también impulsarse al 2021. O sea, es justamente esa mirada en donde tú agarras el impulso, Exacto. porque hay muchas cosas que se han venido haciendo este año y que la Exactamente. manera como se está cerrando, hay que cerrarla, hay que capitalizar todo ese esfuerzo del año y de allí poder tomar el impulso para el 2021 y viendo el 2021 con esa ambición, con esperanza y además entrarle con ganas y con fuerza, porque lo va a requerir. Entonces, bueno, ya nos los han pedido algunas organizaciones, ya llevamos algunas que le hemos dado porque lo estamos haciendo in company y el resultado ya ha tenido muy buen impacto. Te lo digo por el mensaje ese que hiciste. Y sobre lo que venimos hablando antes, mira, ¿cuáles son esas cosas? Yo creo que ahorita aquí hay una invitación sobre la historia personal. Es ponernos a revisar cuáles son esas cosas que tengo conmigo, que estoy viendo hoy y que probablemente no he logrado alcanzar los cambios que yo quiero. Todavía no me siento satisfecho. Y ahí hay mucho que revisar. Yo por lo menos te voy a poner uno que yo tengo y que todavía, ya te lo mencioné el otro, pero te voy a poner uno. Yo siento que mi relación con el dinero, fíjate lo que te voy a decir ahorita, no sé si alguno de los que están aquí conectados lo comparte. Yo siento que mi relación con el dinero responde, o sea, yo cuando hago una actividad y desarrollo un servicio,
yo no soy de los que estoy enfocado y le meto la lupa a, oye, mira, ¿cuánto es que voy a cobrar por esto? Y saco esa cuenta. Mi relación con el dinero no es una relación que es de mucho, que no me está tan atractivo. Cuando yo me pongo a revisar eso, yo estoy consciente, por supuesto, de la necesidad y de lo que implica el dinero, pero yo tengo una relación con el dinero que yo estoy seguro que viene afectada por mi historia personal. Y eso yo lo estoy revisando, porque muchas de las veces cuando hago mis propuestas y cuando entrego mis ofertas, oye, mira, ¿tú crees que le podamos bajar eso y tal? Yo siento que cuando me dicen así, yo le digo, oye, bien, está bien, vamos a hacerlo. O sea, el dinero para mí está en un segundo plano. Claro. Y Arnaldo, ahí está influyendo mi historia personal, porque tú recuerdas que nosotros, por lo menos digo nosotros, pero me meto yo, pero la idea, oye, mira, dedícase a tu trabajo, lo importante es esto, haz el trabajo con calidad, y yo no estuve en una historia personal donde se dijera, mira, sí, no, ¿cuánto vas a cobrar por esa vaina? Importante el dinero. El poder de una palabra, ¿no? El dinero ahí incluso en algún momento podría ser visto, cuando uno no tiene plata, ¿qué dice? Estoy limpio. O sea, si estoy limpio porque no tengo plata, ¿será que si tengo plata estoy sucio? Pregunto, pregunto, pregunto. Bueno, pero todo esto te lo estoy diciendo porque yo creo que es importante y yo lo tomo para mí. O sea, eso es algo que yo estoy revisando. Que yo creo, Leo, ese tema que tú tocas es muy importante lo que estoy ofreciendo vale más de lo que estoy recibiendo. Muchos, dependiendo de nuestra historia familiar, probablemente lo pudiéramos estar viviendo. Pero bueno. Y hay muchas veces, y lo digo yo, en muchas oportunidades, probablemente hayan cosas que estoy revisando y me va a tomar todo el resto de mi vida hacerlo. Y es una posibilidad, pero importantísimo, y por eso valoro y aprecio tu sinceridad, el hecho de que nosotros estemos revisando cosas que mucha gente pudiera estar diciendo, no, pero si ya nosotros estamos viejos, ¿para qué vamos a estar en eso? No, es justamente la idea, todos los días hay algo que revisar. Y yo me uno al club tuyo de la revisión de la relación con el dinero también, porque de alguna manera nos ha pasado eso, que la excelencia está por encima de lo que ganes. Entonces, ahí hay algo que yo, por ejemplo, y sin utilizar tu experiencia, personalmente yo lo conecto con un poco de equilibrio, porque no tiene sentido ser millonario e infeliz, pero tampoco tiene mucho sentido ser feliz y limpio, utilizando la expresión de eso. Tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio es difícil porque es un equilibrio inestable, y en la medida en que nosotros estemos ajustando el dial para subir un poquito y bajar lo otro, oye, eso es algo que no es fácil. Yo puedo dar fe de que no es fácil. Pero fíjate, Arnaldo, es que te lo digo porque me he visto, o sea, lo estoy hablando de mi experiencia, que conte, y creo que me permite mostrarlo. Yo incluso, me parece que llega a un punto incluso de merecimiento, otra forma de merecimiento, otra forma de recibir el servicio de lo que entrego. O sea, yo necesito, primero, por supuesto, saberme y reconocerme que el servicio que estoy prestando, el producto que entrego, es un producto de calidad, de valor, valioso, y que está cumpliendo y tiene sentido, está satisfaciendo una necesidad real a quien le está llegando. Pero a veces, donde digo que se pierde la conexión, en mi caso, es que la compensación económica que puede venir como consecuencia de ese servicio, yo la disminuyo, yo le quito importancia. Para mí es más importante que tú me digas, coño, qué bueno te quedó eso, vale, mira, me ayudó, me sirvió, oye, mira, la gente quedó satisfecha, estamos incorporando los cambios que planteaste. Eso a mí me llena tanto, claro, que cuando voy a ver cuánto me depositaste de la transferencia, que es la palabra ideal. Bueno, aquí está la transferencia, qué bueno porque la necesito. Allí es donde yo te digo que
en mi caso, estoy trabajando porque mi historia Claro, personal y mi relación con el dinero requiere darle a eso más volumen. Ahora, como es, ajá, exactamente. Y por supuesto, y parte también de ver el valor de lo que yo estoy haciendo. Mira, muchas veces me ha tocado, Arnaldo, muchas veces me ha qué pasado, y de bueno. hecho recientemente también me pasó con un cliente que me dice, ah, bueno, mira, Leopoldo, bien y tal, por este trabajo que has hecho en el año, mira, te voy a entregar ahorita este bono. Y yo no me lo esperaba. Yo dije, mira, y el bono dice, oye, Leopoldo, es que lo que tú nos has dado, mira, sentimos que queremos Claro, compensarte más. por Y en el supuesto, por momento supuesto. que en el momento que me lo Excelente. dijo, Ya Arnaldo, estamos casi y listos, Leo. aprovecho y lo Y comento, en el como momento que me lo dijo, hablamos de yo explicación o sentí, yo dije, coño, ya justificación, va, esto yo creo me que sorprendió. está Y de después más caigo y dice, prácticamente. oye, El tema casi gracias, se ¿no? explica por Es sí una solo. manera de Pues agradecer nosotros podemos también, es una manera de definitivamente recompensar. explicar lo que nos sucede, explicar lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, o simplemente podemos justificarlo. Y me vuelvo a montar en tu experiencia porque es muy valiosa, Leo. ¿No? Tú perfectamente pudieras decir, bueno, vale, pero es que así fue que me enseñaron a mí, y bueno, coye, está bien, y no, pero y resulta que la cuenta no está al nivel que tú quieres. Entonces eso quiere decir que más que justificar el hecho, es conseguirle la explicación. Mira, yo estoy haciendo esto por tal y tal y tal motivo, lo acepto, lo internalizo, lo asimilo, pero voy a poner cambios. Y ahí, en ese, pero voy a tomar acciones porque no me funciona, porque tiene que haber un equilibrio, como lo dije hace un rato, entre la satisfacción espiritual y la satisfacción monetaria. Entonces, quiere decir que ahí Eso. hay un desequilibrio y yo necesito compensarlo. Entonces, con la explicación logramos mejora. Con la justificación nos quedamos en lo mismo. Y pienso que ahí es donde está el dilema a resolver. ¿Justificamos como somos o lo explicamos y tomamos acciones? Y la palabra tomar acciones aquí es repetida todo el tiempo. Y considero clave. Yo Así es. estoy cerrando ya. Ah, no, porque coño, nos quedan como 2 minutos. Sí, es que se nos Clave, alargó, vale. Pero bueno. cl- clave, porque tú puedes tener perfectamente. Ya está Ah, cerrando. oye, qué Pero bueno, como, ¿por qué? Margarita. ¿Cuántos minutos llevamos, Margarita, Hernando? excelente. No, mira, me- me- se nos alargó. Mira, pero no saludamos a Margarita que se conectó hacia el Ah, está, final y nos hizo unos el comentarios. razón de Margarita, estar limpio. hola. Qué bueno. Ok, está Ma- bien, gracias, Margarita. Margarita nos Muy, dice, se muy. debería Y decir no, no Ali tengo comenta. o no dispongo. Creo que Gracias. no Oye, tengo Ali, bienvenido. disponibilidad. No tengo disponibilidad. Ah, ok, como dándole la oportunidad Sí, de estar limpio. Exactamente. Ajá. Lo mejor es esto lo mismo. Mira, Moria, lo vamos cerrando para que no nos den la oportunidad de grabarlo. La idea es nuestra historia exacto. personal, qué bonita poder ver y poder reflejado en lo que estamos haciendo desde cuando éramos niños y poder reconocerle a nuestros padres, a nuestros abuelos, todo lo que somos ahorita. Pero también tenemos la oportunidad de cambiar y Excelente. transformarlo. Lo que Un hacemos o lo abrazo. que no hacemos está en nuestras manos. Y yo Y creo lo que el notamos, ejercicio de por los revisión, el comentarios ejercicio de actuar de los consciente, de amigos que darnos nos cuenta acompañan. y poder Muchas alcanzar gracias esas a cosas todos, que no queremos podemos y leerlo. llenarnos de Saludos, bienestar para Ali. nosotros y para las Ali, personas que están a cierro nuestro con Ali. alrededor. Los Un mejores abrazo, juicios Arnaldo. por lo Excelente general suceden con la conversatorio. Me avanzada edad. encantó. Es Gracias. importante destacar que a cualquier edad es válido. Evitar el ya para qué. Perfecto, Ali. Excelente. Creo que lo leíste tú también. Un abrazo. Nos vemos. Sí, hasta luego, pues. Nos vemos. Hasta luego. Sí. Un abrazo. Encantado.